Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio de Manual para Enamorarse y tengo un invitado muy especial, como pueden ver, el padre Fernando Orejuela. Un placer, una alegría estar contigo, Irán. Amén, padre. Gracias. Entrar en este maravilloso mundo de la navegación que tú haces por las almas, por los corazones. La navegación digital, remando mar adentro digitalmente. Bueno, el Señor dijo, ¿no? Yo os daré los medios. Sí, así es. Los medios digitales en esta época. Mi gente, tengo que anunciar desde una, hay un ruido arriba, así que nosotros estamos haciendo lo mejor posible, ¿verdad, padre? Así es. Aquí en nombre de Dios, en medio de la tribulación. En medio de las perturbaciones que a veces pueden ser recurrentes en la vida. Amén, amén. Bueno, para la gente que no conozca al padre, si nos puede dar, padre Fernando, una pequeña introducción, por decirlo de esa manera. Ok. Soy caleño, colombiano, de Cali. Ya como sabrán, Cali tiene un ambiente particular, alegre, festivo, un poco folclórico, una ciudad de gente muy bella. Personalmente creo mucho en la calidad humana de la gente caleña, pero que ha pasado también por épocas muy duras, de alguna manera, igual que ciertas otras zonas de Colombia, bajo la influencia de realidades muy dolorosas, muy duras, de una descomposición social supremamente fuerte, que pues bueno, realiza su efecto en las personas que viven. Y ahí me creé, ahí crecí y ahí conocí lo bueno y lo malo. Las maravillas de la vida, pero también tuve mis situaciones de riesgo, que en su momento pues hablaremos de ellas. Casi podríamos decir que Cali me dio muchos elementos como de mi actitud frente a la vida, porque me parece muy lindo, pero la gente de esa zona de Colombia tiene una actitud bonita, chévere frente a la vida. O sea, en ese sentido, con todo el ámbito de la alegría y todo, hay como una especie de positivismo, y como de buen corazón, de buenos detalles, Yo creo de que amistad. eso es por la salsa. Tanta salsa, ¿Será? ¿no? Como que los mantiene. No, en la movimiento. salsa, claro que sí, nos da sabor. Y en ese sentido, pienso que sí. Son momentos muy bellos de mi vida, pero ahí también conocí a Dios. Ahí lo descubrí en medio de estas realidades. Y ahí prácticamente podríamos decir que confronté pruebas supremamente fuertes. Ahí aprendí a ser lo que soy. Ahí tomé las decisiones más fuertes de mi vida. Y una de ellas pues fue entregarme totalmente a Dios. En cómo pues lo vivo hoy día. ¿Cómo viene eso? Porque cuando uno piensa, o la gran mayoría de la gente, padre, en sacerdote la gente piensa que nacen y al día siguiente son sacerdotes. Sí, mucha gente piensa que yo nací en una sacristía y que mi mamá era monja y mi papá era cura y se volaron y me tuvieron. Y por eso... Eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente, que los sacerdotes, ciertamente hay muchos sacerdotes, podríamos decir, por ejemplo, Padre Pío, ¿no? O sea, Padre Pío entró literalmente desde muy joven, tuvo eso en el corazón, virgen, una cosa que uno dice, wow, pero muchas otras personas no. Y ahí es donde quiero entrar, padre, porque su historia me parece espectacular y creo que es una historia, un testimonio que hoy más que nunca es muy edificante para tantos jóvenes. Claro que sí. Pienso que Dios, en eso está la diversidad, ¿no? Dios, en su infinito amor y que conoce la realidad humana, sabe también ir a ciertas realidades de la vida donde nadie iría. De ahí donde sacó a la Magdalena, de ahí donde sacó a Mateo, de ahí donde se encontró personajes que nadie hubiera elegido en la vida, que a nadie le hubieran llamado la atención, porque ¿quién hubiera elegido al buen ladrón como el primer santo de la historia de la humanidad? Se robó el cielo. Canonizado por el mismo Jesús en la cruz. Ese es Dios, y creo que yo soy un afortunado de haber vivido esa parte de mi historia. Wow, porque, padre, pero ¿en qué momento? Porque yo sé que usted ha tenido una historia bastante fuerte, se parece mucho a la mía cuando hemos hablado detrás de cámara.
¿Cómo llega a estar en ese mundo de vicios? ¿Por qué? Y después, ¿cómo? Pienso que mi vida es tan normal como la de cualquiera de ustedes. Mi vida es la de un miembro de una familia que creció con el ideal de que no era la peor familia, al contrario, era una familia que básicamente tenía elementos muy ricos, muy bonitos de valores de fe. Es decir, no hay familia perfecta. Todas nuestras familias tienen más y menos. Yo crecí en un ambiente así, bajo circunstancias muy personales, muy mías, que fueron formando mi ser, que no implican necesariamente ningún defecto ni ninguna realidad de la familia, sino las mías. O sea, yo nací tal vez con unas condiciones que me limitaron un poquito en mi capacidad para uno ciego por miopía. Entonces eso desde muy temprano generó en mí, por ejemplo, inseguridad, timidez. Por eso nunca practiqué deportes fuertes y de impacto, de choque, porque no veía. Sencillamente no veía, entonces no quería estrellarme con la vida. Muy bien, eso genera tal vez un complejo. Dos, era inseguro. Todas esas cosas impactan muy duro en uno. Además era flaco. Parecía, dice la gente, un garabato. ¿No le gustaba la comida, padre? Bueno, me gustaba, pero yo pienso que básicamente tenía una fisionomía. Bueno, yo me vine a engordar casi después de los 40. Oh, wow. Antes la nunca gané. La envidia de muchas personas. Yo creo. Pero es cuestión de fisionomía, o sea, claro. Entonces, era flaco, era ciego y además de eso, le ponían a unos pantaloncitos corticos que realmente era algo deprimente. Tal vez no era muy bueno para muchas cosas. La inseguridad me llevaba a tal vez a como a meterme en mi mundo interior. Algún tío decía, es que hablaba solo. Entonces el tío decía, es que él habla con los espíritus, se comunica con ellos. Y bueno, todas esas fábulas. Pero en ese ambiente familiar, sin embargo, yo siempre me preguntaba, ¿qué va a ser de mí? Tenía miedo a cómo la vida me va a enfrentar, porque veía a la gente grande y decía, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para ser lo que son? ¿Cómo hacen para ser profesionales y para responder a tantos retos? Y yo pensaba que, bueno, decía, no, creo que no voy a ser capaz de llegar a algo de eso. Uno no se imagina, los temores de niños a veces no son muy comprendidos. No son. Y es importante entenderlo porque, mira, ya hoy día tenemos niños con depresión en una edad muy temprana. Yo creo que pudo haber pasado por situaciones tal vez de esto, de inseguridad, tal vez en ciertos momentos límites. Dos, confronté una realidad de limitaciones de convivencia. Tus padres puede que no sean los más perfectos, todos tienen carencias. Mi padre era un hombre que venía de una historia de ser militar, era oficial en un principio del ejército, luego pasó a la policía, a él le encantaban las Fuerzas Armadas y por lo tal tenía un carácter supremamente fuerte. Yo era de los menores, entonces a mí no me tocó la época más fuerte del ejercicio de su profesión, pero sí me tocó una personalidad ya bastante fuerte. Y creo que en cierto modo a mí esto me impactó mucho porque era una persona dura, fuerte, agresiva y tenía ciertas características que a mí me desestabilizaban mucho. Aparte de todo esto, pues a veces en la familia se hace cierto bullying o se hace cierta burla. A mí se me burlaban mucho mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues tal vez era el menor y lloraba bastante, quizás claro. Como de hay niña. Cierta confianza a veces, como dicen, la confianza da asco. Sí, pero el bullying familiar es muy común. Sí. Y eso hace que muchas veces se digan cosas, se den realidades y se maltrate. Y todo esto vaya creando ya unas inseguridades personales. Entonces, yo, por ejemplo, lloraba mucho. Y cuando me daba ira y frustración, lloraba demasiado, pero me daba una ira y reprimía la ira. Okay. Y ellos se burlaban y me cantaban canciones. Rafael tenía una canción como esa que dice, salías del templo un día, llorona. Sí. La Llorona es muy buena. Eso me daba ira, me daba rabia.
Pero no podía compensar, no podía vengarme. Claro. Y creo que fui alimentando una rebeldía interior muy fuerte conmigo mismo. Yo estaba fastidiado con mis inseguridades y tal vez un poquito con mis miedos, y yo quería vencer eso. Alrededor del barrio donde vivíamos había demasiado consumo de droga. Es decir, uno salía a la puerta de la casa y los marihuaneros estaban sentados afuera de la casa fumando. Claro. Había mucho, era muy común en la zona donde yo vivía en Cali esto. A pesar de que mi papá era policía y sacaba literalmente a volar a todo el mundo, el ambiente era supremamente fuerte, pesado. Pero a mí me comenzó a llamar mucho la atención los adictos. Me llamaban la atención porque todo el mundo les tenía miedo, porque todo el mundo los respetaba, entre comillas, porque de alguna manera eran los rebeldes, eran los violentos. Sí, sí, sí. Y como yo estaba en mi lucha de yo no quiero ser un pelele, yo no quiero ser un cobarde, yo no quiero nada de esto, yo quiero vencerme a mí mismo, superarme a mí mismo. Entonces, en un momento determinado, yo comencé a idealizar esa forma de ser ellos. Oh, wow. Y comencé a pensar, de alguna forma yo tengo que vencerme, y en algún momento las cosas coinciden. Cuando yo ya me desarrollé, pues creo que comencé a crecer. En los 12, 13 años crecí demasiado. Y ya casi a los 13 años yo ya medía casi un 80. Entonces, claro, esto de alguna forma era una desproporción. Y en ese momento me invitaron a consumir droga por primera vez, marihuana. ¿A los 13 años? Sí. Wow. A los 13 años. Ya venía con mis amigos, eso que uno hace escondidas, fumar cigarrillo, hacer ciertas cosas, tomar tragos de vez en cuando. Una cosa muy, muy sana de muchachos muy jóvenes, o sea. Pero ya a los 13 ya fue droga. Y en el primer momento yo dije, ¿por qué no? Tal vez la hora de vencerme a mí mismo y de salir. Fue una reacción a todo lo que llevaba dentro. Claro, todo ese mundo interior que no había sido escuchado y explota con la marihuana. Claro. Y entonces sí, de alguna forma comienzo a meterme y comienzo a involucrarme, y de alguna forma me dejo llevar por esto, y esto comienza a tomar el control de mi vida porque crea un ambiente. No es la marihuana, yo siempre explico, es que no es la droga, es el ambiente. Es lo que tú comienzas a ver, es como te comienzan a mirar, es como de alguna manera te comienzas tú a recepcionar. Y yo comencé a ser alguien diferente. Estaba justo en el punto de la adolescencia, pre y adolescencia. Estaba en un momento dificilísimo, pero es el momento en que quiero ser afirmado, en que quiero afianzar una personalidad, en que quiero de alguna manera tener una interacción social. Es decir, yo quería ser alguien. Y dije, ok, yo no puedo ser el niño aquí. Tengo que comenzar a ser como los más avanzados. Entonces comencé a ponerme la meta de consumir más que los que consumían regularmente, y comenzar a indagar su estilo de vida. ¿Qué otras cosas consumían? Y comenzar a experimentar más. Pero, ojo, no era ni siquiera en el ámbito de probar drogas o de... No, era ganar un lugar. Increíble. Claro. ¿Cómo viene? Me siento muy identificada, como dije al comienzo, porque la droga yo siempre lo veo como la cereza del pastel, es lo último. Pero uno no llega como, ay, qué chévere, Son muy pocas la gente que llega así, sino más bien por esa frustración, y casi siempre es por validación. Yo lo hice por eso, para que fuera la más cool, la más chévere. Sí, y aparte de eso, como que esto te da la posibilidad de reencontrar a alguien que no conoces. Tal vez a alguien que estaba surgiendo en mí, pero que tenía muchas inseguridades, y yo quería conocer a esa nueva persona. Esto se voltea porque ya yo de alguna manera tengo que romper con un esquema. Yo era el mejor del colegio, me comienzan a echar de los colegios, pierdo el año, me vuelvo insoportable para todo el mundo. De ahí en adelante comienzo a confrontar un poco ya a mi familia. Me vuelvo el rebelde, o sea, y de ahí en adelante la mentira, todo comienzo a reaccionar, soy reactivo, me vuelo.
comienzo a hacer todas esas cosas que uno no hace. Y de esa manera me involucro en ese nuevo mundo que me absorbe y en el que yo ya me propongo ser uno de los más, tal vez, líderes de esa realidad y conocer porque era ganar respeto. Valía. O sea, que se dieran cuenta que yo no era el niño. Y en esa perspectiva me voy de la casa muy jovencito. ¿Qué edad? Casi 14 años. ¡Oh, padre! Wow. Me voy a recorrer las casas de mis amigos. Comienzo a rebelarme con mi padre, con las figuras de autoridad que existían. Esta es la manera de rebelarme. Mis padres entran en una crisis impresionante. A mi padre se le sale de la mano. Un hombre acostumbrado a manejar batallones, como dicen, de hombres, y conmigo, pues obviamente no podía. Hay unas escenas fuertes. Mi padre era un hombre que tenía una reacción muy dura cuando tenía algo con lo cual él entendía que quería corregir. Recurría a veces a cosas extremas. Una de ellas era pegarnos con algo que se llama rejo. Eso es como un látigo de cuero, del cuero de las vacas, así retorcido. Oh, wow. Y él tenía la costumbre de hacer cosas como esas, o la correa, el cinturón, lo que fuera. Él reaccionaba fuerte. Y eso había generado en mí una violencia. Recuerdo que un día vino a pegarme por algo que me pareció supremamente injusto. Y cuando él estaba parado frente a mí, yo le dije, espéreme. Entonces me fui para la cocina y traje un cuchillo. Y le dije, tome. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, máteme. Y entonces él me miró y se rió y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque si me va a pegar, es mejor que me mate. Wow. Porque esta es la última vez que usted me pega. Wow. Él se rió, volteó y me miró, soltó lo que tenía y se fue riéndose, pero nunca más me volvió a pegar. Di tú, eso yo estaba entre 12 y 13 años, o sea, ni siquiera había llegado todavía a la droga, pero ya estaba en un momento extremo. ¿Cuántas veces los padres ponen al límite a sus hijos? Los llevan al límite extremo. Mi papá no era un hombre malo, y es que la mayoría de nuestros hogares, los miembros de nuestro hogar no son malos, pero a veces desbordamos, a veces arrinconamos a los miembros de la casa y los llevamos a un extremo. Claro. Y a mí me llevaron al límite. Y me volví violento. Mis hermanos eran mayores y cuando había una pelea familiar, pues era fuerte, era supremamente fuerte. Y yo comencé a reaccionar violentamente a eso. Entonces había una ira reprimida en mí, una rabia reprimida en mí, que básicamente lo que estaba haciendo era coger fuerza y salir. Padre, y cuando se va de la casa, empieza a ir con los amigos, me imagino que obviamente empieza a ganar... A medida que pasan los años, esa validación, ese poder, ese soy alguien, ¿no? Y claro, se distorsionan tantas cosas tan lejos de lo que realmente fuimos creados. ¿Hasta dónde llega? Bueno, básicamente se incrementa el consumo de la droga. Comienzo a consumir anfetaminas. Era como... La marihuana era como el cigarrillo. Nada más, era como fumar cigarrillo. Pero ya aparece el bazuco, bazuco es el raspado de la cocaína. Y aparecen las anfetaminas, que para mí era lo más delicado. Y en el consumo de anfetaminas yo tenía que subir niveles. Yo tenía que superar, entonces había, una sola anfetamina de estas produce en una persona lo que lo más cercano a ustedes, una botella de ron tal vez, o en Colombia le llamamos aguardiente, no sé si la conocen, pero produce un efecto supremamente fuerte. Claro. Entonces tomarse 2 ya era llegar a un nivel superior, y había quienes se tomaban 3, 4 y decían, tenemos que pilotearlas. ¿Qué era eso? Tú te tomas las pastillas y tienes que
saber mantenerte consciente hasta. Entonces yo comencé a subir niveles, hasta llegar a 8 de estas, Wow. que era un grado. Al día. No al día, porque después de una fiesta de esta naturaleza, tú podías quedar unos 3, 4 días casi en un estado. Wow. Hay fases de mi vida que no me acuerdo de eso, no me acuerdo de qué pasó en esos momentos. Sé que no fueron cosas extremadamente malas, pero hubiera podido morir, hubiera podido... Total. Miles de cosas. Me subía en una moto, andábamos en fiestas, me metía en líos, hacía cosas que no hacía normalmente. Claro. Terminaba, tal vez aparecía el otro día dormido en un parque, bueno, qué sé yo. Padre, menos mal, y sé que la audiencia se va a reír o me van a ofender, pero menos mal que no nos conocimos, porque hubiésemos terminado los dos en el parque. Porque es que es eso, uno pierde el sentido de lo que es lo correcto. Tú solo haces lo que en ese momento te provoque. Entonces, claro, a eso, acuérdense, agréguenle la juventud, todo lo que hay adentro, más la droga, más estás solo en el mundo, todo puede pasar. Y estás teniendo un respaldo social que es tu grupo, el grupo de amigos, donde eres un personaje, donde vas adquiriendo fama, donde eres de alguna... Yo encontré un liderazgo que yo no tenía. Ahí se vencieron muchos. Yo encontré como una gran capacidad de influir en los demás. Y de hecho, claro, como mi papel era vencerme y conquistar el nuevo hombre que era, me sentía feliz siendo ese que me imponía, el que daba la última palabra, el que corría los riesgos, el que hacía las cosas más locas. O sea, era un momento bueno para mí. Sí, sí, sí. Y eso tal vez me dio, pienso yo, era una época muy dura. Fue una época en que el narcotráfico creció mucho en nuestro país, en Colombia y sobre todo en Cali. Muchos de mis amigos se involucraron directamente a traficar, muchos a vender o muchos al consumo. Es decir, entramos en una dimensión supremamente fuerte. Yo, gracias a Dios, no entré en ese mundo. Yo básicamente me metí en el mundo del consumo, pero nunca, gracias a Dios, en lo otro. Claro. Pero esto creó un ambiente supremamente fuerte porque yo perdí más de 30 amigos. Algunos los mataron a mi lado, a otros sencillamente fueron muriendo sucesivamente. Yo estoy vivo porque Dios quería que yo viviera. Pero en muchas de las locuras que sucedieron, yo debía haber perdido la vida. Impresionante. Pero Dios tenía un plan para mí. Y de hecho ya lo vemos, y eso es lo que quiero preguntar. ¿En qué punto llega ese quiebre? ¿En qué punto? Porque todos, cuando uno está en el mundo de los vicios, tiene muchos puntos de quiebre. Pero ciertamente hay uno en que se debate la vida y la muerte. O sea, como... Claro. Llegas al punto en el que yo como que ya logré tener una identidad, ser un personaje, logré llegar a cierto nivel altísimo por encima de muchísimas. Mi familia se cambia de barrio y se va a un barrio relativamente muy bueno. Y en ese barrio mi padre cambia de ambiente completamente porque alguien le dice cambia absolutamente de todo. Pasa una cosa impresionante en medio de todo esto y es que mi padre, cuando yo ya me voy de la casa, él hace algo que a mí me estremece, de verdad me pega duro. Él va y deja cartas, una carta, y la repartió en todos los lugares donde se suponía que yo iba a ir. Y la carta, palabras más, palabras menos, decía: yo sé que no soy el mejor padre, yo sé que me he equivocado, yo sé que he cometido, que te he hecho daño, yo sé que no merezco nada, pero quiero pedirte perdón y recordarte que tú eres mi hijo y que este es tu hogar, esta es tu casa y siempre será tu casa, vuelve cuando quieras. Y a mí esto, cuando lo leí, llego a la casa de un amigo y me encuentro ese papel y me dicen: aquí le dejó su papá esto, y yo leo esto. Y esto me golpea, no me saca de la droga, pero me pega duro. Porque es que el amor toca. Recordar que tú eres un ser amado por alguien, eso toca. Pero yo no sabía procesar ese tipo de amor. No sabía cómo. Pero de alguna manera ese tipo de cosas comienzan a chocar. 2, ¿qué otra cosa me golpea? Mi propia autoestima. De alguna forma uno ha crecido en una familia donde hay muchos valores, donde hay una formación.
Y de alguna manera al comenzar a sentir que la gente te tiene miedo, mis mejores amigos me cogieron pánico. Cuando yo llegaba al barrio antiguo donde estaba, la gente se escondía, cerraba las puertas, no dejaban que nadie se juntara conmigo. O sea, comencé a adquirir una fama terrorífica. Se volteó como todo. Todo. Entonces tú comienzas a ver qué tipo de ser humano me he convertido, qué tipo de persona soy. Ya no me siento orgulloso, porque entonces ya van a mi casa a buscar las cosas perdidas, porque ya van a buscar, a decir a la gente, tal vez de mi familia, hagan algo con ese muchacho que está dañando a otros muchachos. Recuerden que era un líder ya en las cosas malas. Entonces, si el cura de la parroquia me conocía, no me conocía por bueno, sino porque era de lo peorcito que había ahí en el barrio. Entonces, ese sacerdote jamás se imaginó que usted sería así. Nunca en la vida. Entonces, esos detalles son supremamente fuertes, pero van golpeando de una manera impresionante. Un día yo estaba drogado. La droga tiene un periodo de depresión en el que uno va volviendo de ella y después de un viaje, por decirlo de alguna manera, uno va volviendo en sí y esto tiene un efecto muy fuerte. Y estando en una situación de estas, yo siento, había en Colombia una propaganda que era del Banco Cafetero, que mostraban todo el proceso de degradación de un ser humano que consume droga y luego estallaba. Pues es la verdad, el ser humano se va degradando, se va degradando, se va degradando. Yo fui perdiendo la memoria, yo fui perdiendo mi estabilidad. Además de esto ya no me sostenía, temblaba. O sea, eran muchos elementos de reducción, muchos elementos de... Y estando en medio de todo esto, llega un momento y como que yo tengo un viaje en medio de esto. Yo creo que era hasta Dios actuando en eso. Y en ese viaje como que me lleva a un momento en el que yo tengo 30 años. Era algo como ser grande en esa época, ya 30 años. Y en esos 30 años visualizo una escena, a mí eso me marca mucho, en la que supuestamente estoy casado y llegan los niños del colegio y llegan llorando. Entonces, ¿por qué lloran? Dicen, porque en el colegio me dicen que mi papá es marihuanero, que mi papá es un drogadicto, que mi papá es una vergüenza, que es lo peor. Y yo comienzo a sentir en ese viaje que yo soy lo peor, que yo estoy haciendo, que yo soy una vergüenza para todo el mundo, que yo... Y como que la reacción cuando vuelvo de ese viaje es, yo toda la vida voy a hacer así, esta es mi vida, esto es lo que voy a hacer siempre. No pude más con la vida, me quedó grande vivir. Eso me golpea. Wow. Golpea mi ego y me hace sentir yo no soy una basura. Claro. Todo el mundo me miraba ya como una basura, pero como que el ego comienza a decirte, tú eres más que esto, lucha por ti. Qué impresionante esa historia, padre. Solo quiero agregar que wow, o sea, me parece impresionante cómo nuestro Señor se vale de todo, se vale de todo, o sea, de todos tus planes. Ese es el poder de Dios que el enemigo jamás tendrá, porque el enemigo agarra las cosas buenas y te las destruye. Dios, imagínate, agarra las malas para algo bueno. A mí me pasó algo muy parecido en un viaje muy loco y eso fue, no puedo contar mucho acá, pero en un retiro, que es cuando alguien me lleva para un retiro, que es el de Maús, me hacen una trampa, me dejan ahí y yo en ese retiro me drogué. Y yo en ese retiro, en un viaje, dentro, yo pensé que estaba alucinando y ciertamente aluciné. Pero Dios me tocó en esa alucinación. Y yo siempre le digo a la gente, si usted lo quiere creer bien o no, pero Dios se valió incluso de un viaje de drogas, porque para Él nada es imposible. Entonces, wow, el sentido del humor de Dios es bien. Sí, Dios sabe trabajar nuestras miserias. Y sabe de alguna manera tocarnos porque todos tenemos unas fibras sensibles en lo más profundo de nuestro ser. Y esas fibras de alguna manera es la dignidad humana, es de verdad la valoración. Tú sabes que no eres cualquiera. Y Dios sabe tocar las fibras sensibles y ocultas de ese ser humano al que yo estaba matando y escondiendo, porque yo me estaba matando a mí mismo. Era otra forma de suicidarme, era otra forma de anular mi vida. Pero llega un momento en que tú te das cuenta que, a ver, la estás anulando de la peor manera. Totalmente, era una muerte lenta. Correcto. Padre, y después de esa revelación, ese sueño, como lo queramos llamar, ¿qué viene? Eso golpea. Eso golpea bastante duro. Recuerdo que una vez me tengo que devolver a mi casa. Yo no había sentido el dolor de mis padres de frente, pero por detrás, de frente en cierto sentido. Yo entro
yo tenía llave de la casa y entraba y salía cuando me daba la gana, porque ellos llegaron a ese pacto. Yo no sé a mi madre quién le dijo, alguien le dijo, no le diga nada, no nada, déjelo que llegue cuando quiera, déjelo que haga lo que quiera, no le pelee, nada. Y eso lo hizo ella y yo creo que ella educó a mi papá y le dijo, o sea, no reaccione. Porque una vez yo llegué y mi papá se puso a pelearme, yo lo confronté, le tiré la mesa encima, no me agarré a golpes con él, pero esto fue ya un momento en el que se quebró todo, destruí las puertas a golpes y me fui. Y él como que sintió, sí, no paro aquí. O sea, paremos aquí porque él ya está fuera de control. Entonces, en aquella oportunidad se me quedó una droga, yo me devuelvo a sacarla y cuando yo entro, ya voy saliendo con la droga en la mano, mi papá y mi mamá están en la cocina y él le está diciendo a ella, se va otra vez, ¿qué hacemos? Y ella le dice con una voz impresionante de desconsolación, de impotencia, no sé, y como el llanto de los dos me penetra, me paraliza y yo me quedo digo, wow, yo estoy causando esto, yo estoy produciendo tanto dolor, ahora yo me convertí de víctima en victimario. Y eso no me cambió, pero eso me golpeó, pero me fui. Wow, así de duro, es increíble, ¿no? Cómo hay una lucha, porque yo me imagino que usted sentía esto, padre, que obviamente quería cambiar, pero ahora uno le tiene miedo. Claro. O sea, ahora uno dice, ¿cómo pido perdón? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, hay también un paso que la gente no sabe, que cuando uno está en ese nivel ya ido, si hay una conciencia que quiere cambiar, que si hay un momento de lucidez, pero da miedo de nuevo. Claro que sí. Y tal vez yo no sabía cómo tomar la decisión, yo no sabía cómo salir, yo no sabía. Cuando yo había estado más joven, obviamente me enviaron a los cursos de primera comunión, de confirmación, y creo que eso quedó en mi mente, en mi interior, quedó ahí guardado. Había como esa resonancia de todas las voces de la religiosidad que te han puesto y de todas esas cosas, están ahí guardadas de alguna manera. En todos los colegios que me echaron, yo fui a parar a un colegio que era como... era Instituto Diversificado de Educación Comprensiva, era como para los loquitos que echaban de todos los colegios, los peores. Y entonces, incluso de ahí me echaron. Okay. A mí también me echaron de un colegio así. No, uno se vuelve insoportable. Entonces, llego a un colegio donde había una chica que ella era... tal vez pertenecía a un grupo de oración de jóvenes y era carismática, era de todo esto, pero era una mujer con mucha fuerza espiritual y le encantaba estar con los adictos. Ella decía, es que son la gente más chévere, son los más cool, son los más chéveres. Y le encantaba estar conmigo porque yo era medio loco. Entonces ella venía y me hablaba y me predicaba, pero yo estaba fumando marihuana, entonces yo le decía, si me voy a predicar, bueno, hábleme, pero ayúdeme a armar el cigarrillito, le decía. Y... ella me hablaba de Dios de una manera impresionante y recuerdo que alguna vez yo estaba en una crisis muy fuerte, estaba pidiendo plata en la calle para ir a consumir. Ella se baja de un bus y me ve y me dice, ¿qué haces? Y yo en ese momento me sentí muy mal. Yo estaba drogado, pero me sentí muy mal porque de alguna manera me daba como pesar que ella me viera en un nivel tan feo. Y sin embargo se sienta conmigo en un muro y comienza a hablarme, a decirme, dale una oportunidad a Dios, Dios existe. Yo sé que yo lo he visto. Entonces yo recuerdo que esa vez le digo, ajá, ahora sí. Yo me fumo la marihuana y tú eres la que se traba porque eres tú la que ve. Eres tú la que ve a Dios. Alucinación. Y ella se reía y me decía, sin embargo, dale una oportunidad, déjame llevarte a un lugar, déjame llevarte. Eso fue muy bonito porque en ese momento yo estaba cansado, tal vez estaba ya como saturado, cansado de vivir mal. Y entonces le digo, ok, llévame. Así es, me lleva a una de sus reuniones de su grupo, pero yo le dije, no me presentes, no me involucres, déjame ver, yo solo quiero ver. Haz lo que quieras hacer con tu grupo.
y me senté a una distancia prudente, una distancia, qué sé yo, 20 metros, algo así, pero en un salón donde todo se escucha. Ellos se reunieron y hicieron lo propio. Comenzaron a hablar, se saludaban, cómo se trataban, luego comenzaron a cantar, hicieron sus cosas, luego se sentaron y comenzaron a hablar con alguien. En el momento en que comenzaron a hablar, decían cosas, pero no las decían con la boca, las decían con el corazón. Y la oración fue tan fuerte que muchos de ellos comenzaron a llorar. Y en esos momentos se comenzaron a abrazar y se consolaban. Y de alguna forma volvieron después a cantar y volvieron a dar gracias. Es decir, yo vi todo eso pasar, yo solo miraba, no decía nada, y el corazón se me movía en unas emociones que yo decía, ¿qué es esto? O sea, entonces venían a mí el recuerdo de cuando era niño, cuando todo, pero también mi situación de yo no me quiebro, yo soy un varón, yo no soy un cobarde, yo ya no soy ese tonto que lloraba por todo, yo ya soy el Iron Man desde otra perspectiva. Soy el superhombre. Y cuando salimos de ahí, ella me pregunta, ¿te gustó? Y yo le dije, más o menos, porque yo dije, donde le diga que sí, ¿quién se la aguanta? Y mujer. Y mujer todavía. Sin embargo, esto me golpeó tanto. Y yo me pregunté cuando los veía, decía, ¿qué tienen? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué es esto? ¿Por qué es así? Y llegó un momento en que la reflexión llegó, ellos tienen lo que a mí me falta, lo que yo no tengo. Ellos tienen amor, pero no es cualquier amor, o sea, es algo diferente. Yo no tenía amigos, yo no me podía dormir porque un amigo me robaba los zapatos. O sea, yo no tenía eso, yo no tenía... Todo el mundo se aprovechaba de todo el mundo, o sea, yo era... Pero estos seres humanos actuaban diferente. Eso me marcó y me golpeó tan duro que suma todo ese poco de cosas, era como Dios. Llamando, pero es impresionante cómo Dios llama sutilmente, ¿no? O sea, no va y saca la correa como hacen los papás de todos nosotros o la chancleta. No, sino sutilmente. Toca fibras. Y es impresionante, padre. Yo sentí eso cuando estuve en Emaús. Yo dije... Yo tampoco quise decirles que me gustó. Salí y dije, chévere. Pero por dentro me dio fue envidia. Envidia que ellas tenían algo que yo no tenía. Y yo decía, no se puede ser feliz un viernes encerrada en una casa de retiro. ¿Por qué ellas sí yo no? Y solo me preguntaba. Y las veía, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y yo decía, no puede ser Dios, porque Dios no está aquí. No lo veo físicamente. Porque no sabía que vivía dentro de mí. Claro. Entonces, eso se contagia de una manera increíble. La abundancia de ellos puso en evidencia mi escasez, mi pobreza, mi miseria. Wow. Me va a robar esa frase. Es que es impresionante. Por eso, algo que, y aprovecho para decirlo en estos momentos, nosotros, gente que está viendo esto, mamás, jóvenes, quien sea que vaya a ver esto, nosotros somos quizás esa oportunidad de segundo que la gente pueda observar, digamos, a Dios, ¿no? Total. Por eso hay que ser un católico feliz, no importa lo que uno esté sucediendo, pero alegre. Entiendo que va a haber momentos de tristeza, está bien, pero digamos en lo que más podamos ser contagiar, porque un católico convencido de su fe y alegre, o sea, se pega más rápido que un COVID-19, es más fuerte que el COVID-19. Somos infectocontagiosos. Padre, y usted me imagina que con todo esto, como dicen en Puerto Rico, con todo este revolú para adentro, y usted siente, me imagino que empieza a cuestionarse, o sea... Claro, ahí es donde aparece... me golpeó algo mucho, un amigo mío, muy amigo, con el que consumía droga casi todos los días. Un día me dice, estoy aburrido de vivir, estoy harto, no quiero más, esto llegó a su límite. Y esa última noche consumimos y me dijo, nos vemos, me voy para un mundo mejor. Yo pensé que iba a viajar, nunca entendí lo que iba a hacer. Y este hombre esa noche se fue y se quitó la vida. A mí eso me golpeó muchísimo. Y me golpeaba
Cada vez que mataban a un amigo se mataba en una locura, esto pegaba muy duro. Y yo trataba de decir, yo decía, pero ¿cómo hago para salir? O sea, no entendía cómo iba a salir. De hecho, incluso al final hasta me metí a un gimnasio, a hacer pesas, a todo. De alguna forma era tratar de hacer algo, pero alzaba pesas y me iba a fumar marihuana. O sea, o fumaba marihuana y me iba al gimnasio para hacerlo más rico, supuestamente. Yo llegué a hacer pilates. Y me quedé pegada. Levanten la pierna, pues. Airán, y yo. ¡Wow! Un hay viaje que se esos. rían un poquito, hay que ponerle humor. Entonces, el sentido de todas estas cosas, en medio de todo esto, un día yo digo, tiene que pasar algo en mi vida, tiene que pasar algo. Era el año de 1981, cambio del 82. Tal vez muchos no habían nacido, yo no creo que hubieras nacido tú 90. todavía. Mira. No estaba todavía Okay. en los planes de Dios, sí, pero no en los planes de mis padres. Bueno, mira. Entonces, yo estoy en esa crisis límite y en ese contexto. Entonces, yo llamo a mi amiga y le digo, yo quiero dar un paso más, pero no sé qué hacer. Dime qué hacemos. ¿Por qué no me ayudas a hacer algo? Reunámonos. Y entonces ella venía y me hablaba de Dios y yo no sentía esto. Venía diciembre y le dije, no, hagamos una cosa. Viene diciembre. En diciembre viene la fiesta. Hablemos en enero. Y entonces, así es uno de loco, ¿no? Y de atrevido. Pero bueno, llegó enero y le dije, quiero que vengas y quiero que me acompañes a hacer algo. Pero antes de eso, el 31 de diciembre yo inauguraba los años nuevos siempre. Inauguraba Año Nuevo, Vida Nueva, hay un dicho muy colombiano. Y yo decía, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Entonces, el 31 llegué a drogarme como lo hacía siempre y esa noche, después de consumir, yo les dije a los muchachos, yo quiero parar. Uno de ellos me dijo, vos nunca vas a parar. Y yo le dije, sí, quiero darme la oportunidad. Me dijo, si vos lo haces, yo te apoyo. Y yo le dije, ok, ayúdame. Y me dijo, voy a parar contigo y te voy a cuidar. Y eso me impresionó. Yo me fui para la casa drogado y cuando entré a mi cuarto a acostarme, hablé con Dios por primera vez desde mi oscuridad. Hablé o le grité y le dije, yo no sé si usted existe. Yo no sé si es verdad o esto es cuento de la gente. Pero si usted existe, escúchenme. Yo quiero decirle algo. Estoy cansado de vivir. Ya no puedo más. Yo no sé en qué pensó usted. ¿Qué soñó usted? ¿Qué le pasó por la cabeza cuando pensó en mí? Cuando me quiso dar la vida. Pero estoy seguro que usted pensó en algo. Yo no sé en qué pensó. Pero yo le quiero pedir un favor. Yo quiero ser lo que usted soñó cuando me dio la vida. Eso. Wow. Y si no soy eso, yo no quiero vivir. Vamos a hacer una cosa. Haga conmigo lo que usted soñó. Sáqueme de esto o quíteme la vida. Wow, qué fuerte. Y me acosté a dormir. Qué fuerte, padre. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Solo puedo sentirlo mucho lo que usted está diciendo porque me llevó a mí a lo mismo, al mismo episodio, en ese momento de oscuridad que me acuerdo y que yo grité, si existe alguien allá. Y uno grita. Pero es impresionante cómo esas oraciones, yo creo que yo nunca había orado como esa vez, que salen como del corazón, pero de lo más de las entrañas, que es un grito, es el grito del corazón. Que llega a los ojos de Dios y es como, wow. A veces le digo, Señor,
¿por qué no puedo volver a orar así? No es que me voy a volver a drogar, pues, pero... Son momentos decisivos en la vida, son momentos de verdad, pero son momentos epifánicos, son momentos también... Dios necesita que nosotros nos quebrantemos en nuestro ser. Hay una frase muy linda que dice, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu oración llega al cielo. Y es verdad. Es así, es que es solo de rodillas, Padre, Claro. solo de rodillas. No, qué espectacular. Y yo me imagino que en ese momento, Padre, obviamente esto no pasa porque, como le digo, yo estuve en lo mismo, no pasa un día a otro, pero ciertamente algo cambia, algo Bueno, mira cambia. lo que pasó. Yo me levanto el otro día y le digo a mi papá, que ya era abogado por ese momento, él estudió Derecho, ya, y tenía su oficina y, bueno, era un hombre bastante brillante en ello. Y le digo yo, llévame a tu oficina y ponme a trabajar. Ponme de mandadero. Yo te hago los mandados, lo que quieras. Pero llévame, entretenme, tenme ahí. Y voy donde la muchacha y le digo, ¿qué hago? Dime qué hago. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, confiésate. Y yo le digo, yo no me he confesado desde que hice la confirmación, creo. Yo no. ¿Cómo hago? Y me dijo, ve y descarga tu dolor. Yo te voy a conseguir un padre y abre el corazón y di todo lo que sientes. Así fue, me conseguí un curita que me aguantó las horas que duramos juntos y le descargué mi rabia, mi ira, mi frustración, mi miseria, mi todo. Lloramos juntos y me sanó, me liberó. Me liberó abrir el alma y botar la basura que traía dentro. Dios, el sentirme perdonado, amado. No sé, algo milagroso pasó en la confesión. Es un desahogo lo que le dijo la amiga, Padre. Esa es la belleza que a mí me encantaría que todo el mundo viera en la confesión. Porque literalmente es como limpiar todo, es como irse a bañar, pero desinfectarse y Totalmente. desahogarse y decir ya. Y yo creo que cuando uno lo dice en voz alta y ante alguien que uno no conoce, como que siente que ya solté, ¿sabes? Como que solté. Una amiga hace poco me decía, Irán, yo he estado con muchos hombres. Dilo en voz alta, díselo, ya. Pero es que eso no va a espantar el cura ni nada. O sea, los pecados son los mismos siempre. Pero dilo, sácalo, bótalo. Y vas a sentir como algo que es... Sí, saca tu basura. Sobrenatural en ese momento. Es como, Claro. Como, wow. Sí, en algún momento tienes que afrontar tu verdad, en algún momento tienes que afrontar tu miseria y listo, suéltala. Finalmente, ¿qué va a pasar? Ya, es una forma de... Es una terapia de verdad de vida nueva. Bueno, yo salí de ahí y le digo a la muchacha, ¿qué más hago? Y me dice, lee la palabra de Dios. Y yo le digo, yo no he leído. De niño me encantaba ver las imágenes. Y además dicen que uno lee la Biblia y se vuelve loco. Y acabo de salir de algo que me tenía loco. Yo arranqué las hojas de la Biblia, Padre, y me las fumé para... Bueno. Ay, qué buen... qué risa. Sí, uno se vuelve descarado con Uno se esas vuelve cosas. descarado. Pero así es la misericordia de Dios. Sí. Imagínese. Y entonces yo comienzo, le digo, ok, ya está bien. Mi papá cuando iba de viaje se traía siempre los libros estos que ponen en los hoteles de los Nuevos Testamentos y tenía ahí puestos. Y tomo yo uno de ellos, era un Nuevo Testamento, y dije yo, pues voy a comenzar a leer esto. Y comencé a leerlo. No hacía nada, sentado, comencé a leerlo. Y me gustó la historia, me llamó la atención y me dio, como dicen, seguidilla, seguí la serie. Comenzó el primer episodio y me comencé a meter en la película. Y ella me dijo, no la leas, léela como una historia, conoce el personaje, míralo cómo camina, cómo habla, cómo reacciona, mira todo, conócelo. Y yo de verdad me metí, no quería parar, o sea, yo quería, ¿qué pasa después? O sea, era una serie, era mi Netflix de aquella época, era no pares, sigue. Yo comencé a meterme, pero me comenzó a dar una ansia por descubrir qué más pasaba y
créeme, llegó un momento en que me apasioné tanto por leerlo que ya me daban ganas de devorarlo. Hasta que llegó un momento en el que me comenzó a pasar algo que nunca me había pasado. Comencé a sentir que esa voz de lo que leía se quedaba resonando en mi mente y me hablaba cuando estaba solo. Y comencé a sentir el regalo que te da leer la palabra de Dios. Comencé a sentir que alguien me acompañaba, que ya no estaba solo, que había una presencia real a mi lado y que nunca más volvería a estar solo. Es una belleza. Y quiero agregar esto porque cuando yo estudié periodismo, producción de televisión, padre, una vez nos hicieron hacer este ejercicio. Y mírese que es muy cierto lo que usted está diciendo. Aparte del contenido espiritual que obviamente hay, nos dijeron, agarren una serie todo el fin de semana y véanla completa. O sea, prácticamente lo que más puedan, no se paren. Y van a ver el lunes cómo su mente va a empezar a pensar como los personajes. Se van a tanto entrar en personaje cada uno que tú vas a actuar. Y yo me vi X serie, que no voy a nombrar mejor, y yo toda la semana empeliculada. Y eso es lo que pasa. Ahora llevémonos a la palabra de Dios. Porque el Señor reconstruye nuestra potencia del alma, que es la memoria, a través de su palabra. Y camina con nosotros. Imagínate, yo era un hombre que estaba perdiendo la memoria, que era inseguro, que tenía miles de cosas. Yo comienzo a hacer esto y esto es como una terapia impresionante que comienza como a rehacerme, como qué sé yo, a ponerme un nuevo material en el disco duro, en la mente, en el corazón. O sea, fue una cosa maravillosa. Y le digo yo, ¿y qué más hago? Y me dice, ora. Y digo yo, ¿y cómo oro? Y me dijo, hable como loco, cuéntele lo que sea, dígale lo que quiera. Y yo dije, ok, voy a comenzar a hablar. Y comencé a hablar. Okay. Comencé a hablar como loco. Pero di tú, esto se dio en los primeros días de enero. O sea, di tú, esto fue en la intensidad de cada día. Era una intensidad impresionante. Y el 5 de enero, después de más o menos este proceso intenso, le digo yo a ella, ok, quiero que me acompañes donde el cura de mi parroquia. Entonces ella me dice, ¿qué vas a hacer? Y le dije, ven conmigo. Entonces me voy para donde el cura de mi parroquia, que ya saben por qué me conocía, porque yo era muy malo y porque los papás iban a pedir que hicieran algo conmigo. Entonces me voy donde el cura, él está ocupado y yo le digo a la persona que me atiende, dígale al padre que es urgente, que por favor me atienda. El padre estaba en una reunión de parejas, estaban sentados ahí y me dice, díganle que entre. Entonces yo entro. Todo el mundo me mira, se queda aterrado de verme y se ponen muy tensos porque me tenían reserva. Entonces le digo al padre, padre, vine hasta usted porque quería decirle que quiero formar un grupo juvenil. El padre voltea y me mira y me dice, ¿qué? Y se frotaba los ojos. ¿Qué? Y le digo yo, padre, eso es lo único que me salva. Ayúdeme. Y voltea y mira a la muchacha y le dice, ¿y tú lo vas a ayudar? Y ella voltea y me mira y dice, sí, padre. El padre voltea y mira a las parejas y las parejas lo están mirando a ver el padre que responde. El padre cierra los ojos. El padre me pregunta, ¿y usted ya dejó eso? Y yo le digo, padre, llevo 5 días. 5 días, padre. El padre cierra los ojos y yo creo que invocó a todos los santos, las santas, las vírgenes, a todo el cielo, a todo el mundo estaba invocando. En este punto yo hago esta pregunta. ¿Tú confiarías en un drogadicto de 5 días? ¿Tú te jugarías tu buen criterio y tu buena reputación con un drogadicto de 5 días? ¿Tú le confiarías tus hijos a un drogadicto de 5 días? El padre abrió los ojos y adivinen qué me dijo. ¿Saben qué? ¿Sabe qué? Hágalo, que yo lo apoyo. Wow. Era Dios corriendo el riesgo de confiar en quien no se puede confiar. Yo era una basura humana. Llevo 5 días.
Pero el cura corrió el riesgo y dijo, hágalo, que yo lo apoyo. Era Dios hablándome por primera vez en la iglesia, en un cura, en qué sé yo. Era alguien creyendo en que yo podría valer algo. A los 4 días nació el grupo juvenil de la parroquia. Por primera vez. Qué locura, ¿no? Es demasiado loco, padre. Solo Dios se juega esas locuras. Solo Dios... sí, o sea... es que si no va a empezar a llorar yo no puedo porque después se me corre el maquillaje. Pero esto fue una locura. La gente pasaba, me miraba. Yo comencé a ir con ellos. Los muchachos alababan porque esta muchacha era experta en eso de grupos y ella alababa. Venía la gente, se hacía fuera de la iglesia, ahí en el campo fuera de la iglesia. La gente pasaba, me miraba y decía, ahora sí ya se enloqueció. De verdad que se enloqueció, mírenlo. No, ahora está cantando, está alabando. Ahora la droga se está loquísimo. Y comenzaron a pasar el tiempo, pasó un mes y medio más o menos, y la gente comenzó a verme casi todos los días en la iglesia. Comencé a ir a misa a toda hora, comencé a meterme en todo el ambiente, porque era una sed, me nació un hambre, una ansia, un deseo de qué sé yo. Era una locura. Y el padre me dice, más o menos como al mes y medio, me dice, se me vino la parroquia encima y me están tratando de loco. Mira, ven, voy a reunir a toda la gente y les vas a explicar qué te pasó porque yo no sé cómo decirles. Háblales. Reunió a toda la iglesia. Era una iglesia repleta. Yo nunca había hablado en público. Eso me dio pánico escénico. De hecho, yo me paré frente al ambón, que son estos donde se lee la palabra de Dios, y a mí me bailaban las piernas del miedo. Y pues yo dije, bailen mientras yo hablo, porque ¿qué más hago? Y así fue. Y en medio del pánico que tenía, era como si viniera una fuerza interior que me decía, habla. Y yo volteo a mirar a todas las personas y casi todo el mundo me conocía. Y volteo y les digo, ustedes me conocen. Ustedes saben quién soy. Muchos de ustedes me odian. Otros no quieren ni verme. Otros tal vez le han pedido a la vida que me limpien y me desaparezcan, como en esa época desechaban. Aparecían muertos los que llamaban desechables seres humanos, tirados en la calle. Había un programa de limpieza social. Y yo les decía, muchos de ustedes desearon que a mí me desaparecieran, me limpiaran, como la basura. Pero cuando todos ustedes creían que yo no valía la pena, cuando todos ustedes creían que yo ya no servía para nada, hubo alguien que todavía pensó que yo servía para algo y que no tuvo asco de descender a mi miseria, a mi alcantarilla, a mi basura y sacarme de ahí. Y ese fue Jesús. Y aquí estoy. No, yo imagino que esa gente... Ese día la iglesia lloró, ese día la iglesia aplaudió, ese día fue impresionante. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Mira, los muchachos, la gente tenía susto de cuidan sus hijos, ¿no? Pasó algo impresionante. A los muchachos no los dejaban ir a una fiesta si yo no iba. Porque de ser un tipo desacreditado me convertí en un garante de vida para ellos. Dios acredita lo que el demonio desacredita. Wow. Qué belleza. Wow, padre, qué belleza, porque cuando nadie, lo que usted acaba de decir ahorita, cuando nadie cree en ti, Dios todavía cree hasta el último respiro de tu vida. Yo creo que eso es algo que todo el mundo que esté viendo esto se tiene que memorizar. Cuando nadie da un centavo, Dios da la vida. Y esa es la belleza de saber que sí hay alguien, que sí se puede salir de la inmunda más inmunda. Así es. De hecho, yo le decía a la gente cuando les cuento mi testimonio, les digo, ¿ustedes creerían en un muchacho de esos locos con el pelo largo? Yo tenía el pelo larguísimo, crespo hasta acá. Andaba con unas botas impresionantes, camisas anchas. Y ustedes me hubieran visto por ahí loco, ojeroso, flaco, hubieran dicho, y pensar que mañana va a ser cura. El Señor nos saca de una locura, otra locura extrema. Padre, yo siempre he dicho, y le doy gracias a Dios porque usted está aquí hoy y lo puedo decir con todo el corazón sin importar nada, yo cambié una droga
por otra. A mí me encantaba el éxtasis. De hecho, nos podíamos meter 15 en un fin de semana. Y cuando de verdad sentí el cuerpo de Cristo en esa transición, en ese cambio, yo me acuerdo que yo me siento temblando y rara, pero bien. Y yo fui a donde el padre Osvaldo y le decía, padre, esto es lo que hace, esta es la droga. Por eso es que todo el mundo quiere comerse a Jesús. Pues yo me siento drogada y me decía, no, es que estás experimentando la fuerza del amor. Y hasta el sol de hoy, padre, cada vez que yo comulgo, yo siento un éxtasis en mí. Yo digo, el Señor no me quitó nada, el Señor me dio más. O sea, claro, sí, digamos que la droga, claro que eso se fue, pero cada vez que yo comulgo, yo no sé, yo tiemblo como cuando yo me iba a meter esa pepa antes de entrar a una rumba y me da un... Ahorita no me da miedo, pero digamos que tengo una sensación como... Y empiezo a temblar y el corazón se me acelera. Y es como, ¡dale! Y yo quiero comulgar. Y eso es en verdad lo que pasa por mi cabeza. Y cuando la gente me dice, ¿pero qué te pasó? Y yo, es que me drogué en la mejor droga del mundo, que es Cristo. Si se podría decir así. Si se pudiera decir así, pero la verdad es que... Más que una droga, porque en ningún momento anula nuestras facultades, nuestros sentidos, nuestra libertad, claro, nuestra voluntad. En ningún momento toma el control de nuestra vida, sino que actúa con nuestra libertad, actúa con nuestra dignidad y nos da libertad de lo más profundo. Es una dosis, pero es una dosis de sobrenaturalidad. Es la dosis de vida verdadera. Él lo dijo. Yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Y el que la beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, ella se convertirá en un manantial que salta y brota para la vida eterna. Es el gozo exuberante de yo sé y te entiendo absoluta y perfectamente. Porque yo que estuve en lo peor de lo peor, sé lo que es que alguien... conocer el amor que nunca has conocido y cómo el amor fluye en ti, obra en ti, sana y te hace un ser humano absolutamente nuevo y diferente. Las excelsitudes del amor de Dios, de la dulzura del amor de Dios, de la belleza del amor de Dios, inimaginablemente hacen que todo lo mejor de mí fluya de una manera espontánea. E incluso yo me siento orgulloso de eso. Por eso la Virgen María cantó el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque hace maravillas en mí el Todopoderoso. Qué belleza. También me voy a robar dosis de sobrenaturalidad. Para no decir, es que no sabía otra palabra, acabo de aprender algo y lo voy a usar en los testimonios, padre. Es que, o sea, qué belleza, padre. Y yo me imagino, empieza ese grupo, toda esta fuerza. Esto fue una locura. Esto fue una locura. Y ustedes me van a decir, pero, a ver, ¿de verdad? Yo me enloquecí. ¿O me enloqueció Jesús? Me enloqueció su amor. De hecho, recuerdo que una vez venían unos muchachos al grupo que eran unos líderes fantásticos. Ellos hacían las dinámicas más impresionantes. Yo los admiraba en cantidades. Yo quería ser como ellos. Y recuerdo que una vez me los encontré en la calle y les dije, hola muchachos, ¿y ahora dónde están? ¿Dónde están animando? ¿Dónde están? Uno de ellos se paró y me dijo, supéralo. Nosotros ya maduramos, ya superamos, ya se nos pasó la fiebre de eso. Yo me quedé paralizado, volteé a mirar hacia el cielo y le dije, Jesús, si tú eres fiebre, nunca permitas que se me pase, que yo muera de fiebre. Y Él ha cumplido su promesa porque hasta el día de hoy nunca me ha quitado la alegría de su amor, de la certeza de su amor. Entonces, yo sí me enloquecí, me metí a todos los grupos y decían, hay Legión de María, ya iba. Está rezando, ahí voy. Me encantaba absolutamente todo, iba hasta los grupos de pareja, a todo. Hasta los bautizos de la parroquia. No, yo no me perdía ni los funerales. Me encantaba ir a las funerarias a hablar sobre la vida y cómo el muerto no estaba muerto. Más muertos estaban los que estaban velando al muerto. Y cómo Jesús venía a darnos vida. Era una locura. Yo me enloquecí con Dios. Ay, ¿y en qué momento
entra lo de sacerdote? Wow. Airam, esa pregunta da para otro capítulo de 1 hora más. ¿Te quieres meter en ese riesgo? Podemos, depende, si usted quiere, yo me meto en el riesgo. Ok. Yo crecí con los jóvenes y honradamente nunca me pasó por la cabeza ser cura. Es decir, yo veía los curas y ciertamente guardaba un gran nivel de admiración y de respeto por la figura de esos sacerdotes que de alguna manera actuaron de una manera tan impresionante conmigo. Por verlos en la figura desde niños que los veía como seres raros. Yo decía, ¿por qué son tan raros? Yo los veía en otro nivel de... A mí sí me parecían muy raros. En el buen sentido, ¿no? No en el sentido malo, sino en el sentido de que me parecían unos seres traídos de otra dimensión y puestos ahí a hacer algo que yo no entendía. Bueno, pero yo nunca me identifiqué con eso. Yo toda la vida soñé con tener un hogar, una familia. De hecho, era muy enamorado. Desde niño fui muy enamorado. Entonces siempre suspiré a encontrar alguien. Entonces nunca se me pasó por la cabeza absolutamente nada de eso. Ya en los grupos juveniles y en un proceso tal vez de crecimiento e incluso de madurez en todos los aspectos, porque Dios hasta en ese aspecto suscitó detalles muy bonitos para sanarme de todas esas realidades en las cuales yo estaba carente. Y Él fue suscitando personas con las que yo pude ir tal vez reconciliándome aún en esa parte afectiva. Estando en el grupo de jóvenes y tal vez habiendo pasado incluso por decepciones amorosas, por momentos en los cuales no se dieron muchas de las relaciones afectivas que tuve, llegó un momento en el que tuve un noviazgo que era muy bonito, que de pronto estuvo incluso hasta en posibilidades de convertirse en un matrimonio, pero pasó algo que me golpeó muchísimo. Un amigo mío, que era igual de loco que yo, igual de loco. Él andaba enloquecido con la Virgen María, andaba enloquecido con San Francisco de Asís. Comenzamos a ver una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Y cada vez que veíamos esa película que había salido en esa época, nos enloquecíamos, la mirábamos, íbamos a todos los teatros a verla, llorábamos en todos los teatros. Yo me enloquecí tanto con esta película que me la compré. Era la época del Betamax y veía esto y lo veía en mi casa. Era impresionante. Y bueno... Estando en esas, yo tenía novia, y estando en esas, un día le digo a Dios, llorando, le digo, ¿por qué me impacta tanto esto? ¿Por qué me estremece tanto esto? Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Si me consigues un lugar igualito a ese, o sea, como ese, tal cual, yo me voy. En ese contexto yo ya estaba estudiando Derecho, tenía una microempresa con mi amigo, o sea, habíamos ya arrancado otra etapa de nuestra vida. Y entonces estábamos en eso cuando un día mi amigo se me pierde y no volvió a trabajar, no volvió a nada. Voy donde la mamá y me dice, no sé de él. Y yo, ¿este loco qué? Y me dice, yo sé que él está vivo porque me ha dado señales de vida, pero no sé dónde anda. Como a los 2 meses aparece calvo, con una cruz, en sandalias y con barba larga. Y le digo yo, ¿qué pasó contigo? Y me dice, encontré el lugar que estábamos buscando. ¿Qué? O sea... Se encontró con un cura loco. Se encontró un cura loco, más loco que nosotros tal vez. Un cura que soñó con tener una comunidad como la de San Francisco de Asís, volver a los orígenes, y se fue a Colombia, en las montañas de Colombia, en un sector casi inasequible de Colombia, construyó un convento con las mismas medidas del convento de Santa Clara en Asís. ¡Qué brutal! Ahí, en mi propio país, en mi propio terreno. ¡Qué brutal, padre! Y cuando ese padre me habla y me dice, ahí está, yo recordé las palabras que le dije a Jesús. Si me das un lugar idéntico a eso, aquí me voy. Yo lo único que dije fue promesa, me voy. Y dejé la universidad, dejé a mi novia. Yo la quería muchísimo, pero la dejé. Y le dije, mira, yo tengo que resolver esto. Yo no sé.
Yo no quiero estar casado un día y decir, me equivoqué de camino y no quiero culpar a nadie de esto. Yo necesito resolver esto. Yo me voy. Espérame si quieres, pero no sé si vuelva. Y me fui. Y me hice franciscano. ¿En serio? Claro. Yo no sabía eso, padre. Bueno. Fraile franciscano. Franciscano, de una nueva fundación, de una nueva experiencia, sí. de una comunidad de locos que estaba empezando y yo me sumé a esa locura y me fui a fundar con el padre. Éramos los primeros. Éramos 5 o 6 personas y el padre. Y el amigo de usted era también el que estuvo en... Era otro loco. Pero no, ese no fue el que compartió conmigo droga. Okay. Este ya era un amigo de las aventuras. Con él era que predicábamos en los velorios y en todo esto. Era un loco cristiano. Okay. Y nos fuimos y nos hicimos franciscanos los dos. Y otro amigo mío dijo, me voy con ustedes, y se fue y ya éramos 3. ¿Y cuánto tiempo duró ya? Bueno, no duré mucho. No porque es que es simpático. Yo entré con todas las ganas y tal vez el tiempo más hermoso de mi vida. Yo estaba supremamente feliz. Llegué al noviciado y me hice novicio y estaba absolutamente feliz. Y cerré el capítulo de la novia. Pero el padre alguna vez me llama y me dice, vamos a Cali. Vamos que nos han invitado a un congreso. Entonces yo me voy con el padre a Cali al congreso ese que nos han invitado. Y en medio de ese contexto digo, ay, voy a llamar a mi exnovia a ver cómo está. Yo la llamo, ella me dice, oh, yo estoy aquí, ella está viviendo en otra ciudad. Y me dice, esta es la parte que yo llamo la telenovela. A todo el mundo le gusta la telenovela, ¿no? Entonces, ella me dice, quiero verte. Yo le digo, yo también quiero verte. Entonces yo me le volé al padre y le dije, tengo que ir a hacer algo de los ojos. Me volé y fui y la vi. Cuando yo la vi, a mí, o sea, me paralicé, me impacté. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me di cuenta, ok, yo no la dejé por otra mujer ni nada. Yo la dejé por Dios. Amo a Dios con todo mi ser. Pero volvió a mí el casarme, el tener un hogar, el tener una familia. Esto me impactó muchísimo. Yo no dije nada, pero yo me fui muy mal para el convento. En todo el camino pensaba, ¿qué hago? Estuve en crisis terrible. Le conté de mi crisis al padre, le hablé, el padre me dijo, no, ven, quédate, vamos a hacer una cosa, yo te voy a mandar a África, te voy a mandar a una misión, vete, esto se te va a pasar, no te preocupes. O sea, fue una fuerza muy grande, pero yo me sentía, llegó un momento en que yo me sentía deshonesto conmigo mismo y yo no quería engañar a Dios ni a nadie, ni quería vivir algo falso. Yo quería ser honesto conmigo mismo. Pero para mí esto era maravilloso porque en el convento me pasaron unas cosas espectaculares que algún día de pronto hablaremos de eso, pero unas cosas espectaculares que tocaron mi vida. Y entonces, bueno, yo sin embargo le dije a Dios un día, ya después de una crisis terrible, le dije, no puedo más. Me fui de la imagen de la Virgen, me arrodillé con ella y le dije, mamá, yo no sé lo que está haciendo, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé por qué estoy viviendo esto. Yo te amo, yo no quiero perderme, pero yo te voy a pedir un favor, yo tengo que ser honesto conmigo mismo, mamá. Yo me voy, cuídame, no me sueltes, no me dejes perder. Y me le volé al cura y me fui. Yo no he sido fácil, ¿eh? Sí, no, ya. Me fui, llegué otra vez a la ciudad y todo el mundo... ¡Ah! Fue un impacto porque fue impresionante que me hubiera ido. Claro. Pero fue más impresionante que volver. Una película. Esa película. Una película. Y esto fue muy... Porque fue llegar a retomar todo. Yo busco a la muchacha, le digo, ok, estoy aquí. Y listo. Ella es impresionante. Ella entra en una fase de choque y dice, yo no puedo con esto, no sé, no. Entra en un choque de rechazo. Ella estaba enamorada de mí, yo de ella, pero ella, yo digo como la frase del Señor en la palabra, endureceré el corazón del faraón para mostrar mi gloria. Ella se endureció.
Yo la llamaba y hablaba con ella, pasaba horas hablando con ella y ella me decía, yo no sé por qué no quiero, no te quiero perdonar, no quiero. Oh, wow. Te amo, pero no quiero. Ok. Me pasó una cosa que no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en la vida. Yo me sueño que me estoy casando con ella. Me sueño el lugar, la iglesia, me sueño el momento, cómo estaba todo el templo, todo era espectacular. El momento en que yo digo mis votos, dice ella sus votos, o sea, era un espectáculo. Yo me levanto y la llamo y le digo, me acabo de soñar contigo. Y me dice, ¿yo también? Oh, wow. Y le digo yo, ¿sí? ¿Qué te soñas? Me dice, no, cuéntame tú primero. Yo comienzo a contarle todo y ella comienza a llorar, a llorar, a llorar y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, porque yo me soñé exactamente lo mismo. Oh, wow. El mismo día, a la misma hora. Oh, wow. ¿Eso es normal? O sea, me ha pasado algo, otras locuras, pero esa en específico no la tengo todavía. Yo le digo, ok, ¿qué más quieres? Creo que Dios está claro hablando. ¿Qué esperamos? No. Me endureció el corazón. Oh, wow. O sea, no, después de eso no. No. Esa mujer fue dura, padre. Sí. La endureció el corazón. Sí. En estas yo entré a la universidad, seguí con mi vida y tal vez prácticamente llegó un momento en que no sé, entré como en un choque de decir no. De alguna manera las relaciones que vinieron después de alguna manera reemplazaban a ella, buscaba a la persona en otras personas y caí en una situación de mendicidad, de lo que es mendigar amor humano. Y no sé por qué Dios me permitió vivir eso, pero fue muy doloroso. Para ayudarnos a todas nosotras, padre. Para ayudar a todos nosotros, todas las mujeres mendigando amor. Para comprender eso, fue muy duro, fue bastante doloroso, no la podía sacar de la cabeza, de la mente, Wow. de nada, era su problema. Incluso después me pasó algo, ella se retira, estaba en otra ciudad, en Medellín, y dice, voy a volver a Cali, regresa a Cali. Yo estaba en una universidad franciscana, y llega y me llama y me dice, estoy aquí, ayúdame, no tengo trabajo, no tengo nada. Yo le digo, ok, ¿quieres estudiar? Sí. Me voy para el rector de la universidad, le hablo, le cuento mi historia y le digo, dale un cupo. Una universidad privada. Era el rector. Me dice, tráela el lunes a estudiar. Ok. Me voy con mi mejor amigo de clase que trabajaba en una empresa gigante y estaba necesitando una asistente en ese momento y le digo, dale puesto. Le conseguí puesto, le conseguí universidad y quedaba enfrente de mi propio salón. Y comencé a verla todos los días. Eso fue un martirio terrible. Todos los días mi amigo me decía, oye, no voy a decir el nombre de ella por preservar, voy a decir Rosita. Rosita es maravillosa, es una mujer espectacular. Bueno, el hombre estaba feliz, pero todos los días venía. Y en el tiempo yo comencé a guiarla, a llevarla, y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no más, déjame tranquila, ya estoy bien, ya no más, ya, gracias por todo lo que me ayudaste, sigue tu vida, yo sigo mi vida, pero ya no más. Oh, wow. Y claro, eso golpea. Sigo, y han pasado 1 o 2 años, qué sé yo, ha pasado mucho tiempo. Y yo en esa línea. Y yo me cerré al sacerdocio. Yo dije, no quiero ser cura. Yo quiero un hogar. Pero como no encontraba a nadie, de pronto alguien me dijo, ¿y por qué no te haces misionero? Entonces yo dije, era un amigo que tenía en Marine Brothers que vivía en las Filipinas y era un gran misionero y me dijo, vente de misionero, pero tienes que terminar la carrera. Y dije yo, ok, voy a terminar mi carrera y me voy de misionero. Y por allá me consigo una misionera. Y tenemos misioneritos. Esa es la historia que mucha gente quiere. Y entonces, en ese capítulo estoy yo en eso, fresco, como diciendo que hay algo irá a pasar en mi vida, pero nunca cura. Yo vuelvo a entrar en otra crisis. Ya iba bastante avanzado en mi carrera de Derecho, iba en 7º semestre de Derecho, más o menos, por el año 1990. Cuando tú naces. Cuando usted estaba en crisis. Yo estaba en crisis. Yo estaba en crisis de qué hacer en mi vida, de qué hago. No quería eso, ni me pasaba por la mente ser cura, no quería. Pero yo quería hacer algo, me sentía solo, sentía que no tenía a alguien. Y entonces
ya había conocido la espiritualidad a la que pertenezco hoy día. Esa espiritualidad me había confrontado mucho con la persona de la Virgen María, con el reto de la Virgen María, con el valor de la Virgen María, con el heroísmo. Si hay una mujer Iron Man, esa es María. Hace poco vi un meme, o sea, no sé si decir como un meme, pero algo en bueno, ella es la pues Iron. esa es... Sí. Ella es de un nivel superior a cualquier realidad. Y a mí cada vez que escuchaba a través de esta espiritualidad, todo lo que la autenticidad de ella, el heroísmo de ella, yo quedaba destrozado. Y me sentía un cobarde. Y eso me confrontó demasiado. Pero yo no sabía entonces qué hacer con mi vida. Yo no sabía cómo hablarle a Dios. Y comencé tal vez a pedirle que me hablara. De hecho, hasta le pedí, mándame a alguien que me hable. A alguien que me muestre. Y yo tuve la experiencia de conocer al fundador de esta espiritualidad. Un hombre sencillo, pero un hombre profundo, de una relación íntima con Dios. Y él viene a Cali a vivir una experiencia con los jóvenes. En ese año creo que fue un mundial. Y en ese contexto de fútbol, un mundial de fútbol, y en ese contexto hicimos un momento especial. Y él viene y yo de alguna forma le manifiesto que ore por mí. Él ora por mí y de ahí en adelante comienza a pasarme algo bien simpático. Yo me voy a la casa de una amiga que paseamos unas rumbas espirituales impresionantes. Nos pasábamos la noche orando, hablando de Dios, de todo. Y esa noche nos pasamos en ese tipo de fiesta sobrenatural. Eran como las 3 o 4 de la mañana charlando yo con ella cuando yo comienzo a sentir que algo está pasando, algo raro. Algo que no era normal. Yo no soy tipo de cosas raras, pero cuando pasan, pasan. Y yo sentía que alguien me miraba. Y yo decía, ¿pero qué es? Yo volteo a mirar y de pronto esta parte la editas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo volteo a mirar y yo siento que algo me está mirando. Y de pronto, cuando yo veo ahí un cuadro, pero era un cuadro de paisaje, o sea, nada que ver, era un paisaje. Yo quedo mirando ese cuadro y digo, ¿qué hay? Y en un momento dado, en los fondos, yo no sé si usted te ha pasado algún momento, en los fondos claros, oscuros, aparece un rostro. Y era el rostro de Jesús. Y era Él mirándome. Entonces yo volteo a mi amiga y le digo, ¿y ese cuadro cuántos tiene ahí? Y me dijo, uy, mijo, desde que yo era soltera. Tenía 3 hijas. Digo yo, no puede ser. Párate y míralo. ¿Tú ves algo? Y me dice, no, yo no veo nada. Digo, yo algo hay ahí. Y me dice ella, no sé, le digo, oremos. Pídele a Dios que te muestre. Oramos y ella se queda mirándolo. Y aparece el rostro de Jesús. Y ella dice, en la vida había visto eso. Yo ese cuadro lo tengo desde... Nunca había visto eso. Ok. En ese contexto, una amiga me llama y dice, ¿qué están haciendo? Y digo, no, aquí estamos hablando de Dios. Y dice, voy para allá. Llega mi amiga. Le decimos, ¿qué ves tú ahí en ese cuadro? Y dice, nada, míralo. Y aparece. Y ella lo ve. Y decimos, ok, no estamos locos los dos. Ya no estamos drogados. Sí. Drogados en éxtasis. En ese contexto, aparece la hija de ella que venía de una rumba. Y le dijimos, esta no tiene nada que ver con esto. Tal vez los 3 estamos locos. Ella entra, que venía en un ambiente de rumba. ¿Qué ves ahí? La chica incluso suena una palabra bien grosera y dice, ¡Ah! ¡Jesús! Ahí está Jesús, mamá. Fue muy chistoso. Ok, se va. Yo quedo impactado. ¿Por qué? Al otro día me voy a hacer algo que tenía que hacer de trabajo. Voy pasando por donde mi amiga, la que llegó después, y me dice, ¿por qué no vienes a la casa y almuerzas? Estás cerca, ven y almuerza. Digo yo, ok, voy a ir a almorzar a tu casa. Yo casi nunca iba a la casa de ella. Voy, me quedo a almorzar. Después nos sentamos en la sala a conversar y siento que me miran. Yo digo, ¿otra vez? Y entonces volteo a mirar. Y yo no sé, ¿quién me mira? Y tenía unos muebles de esos que llaman, de esos muebles con arabescos árabes y todo eso, esas telas raras. Y en medio de esas telas
aparece otra vez el rostro de Jesús. Sí, ay, no tan loco. Si yo miro eso y digo yo, wow, ¿y eso? Y entonces le digo a ella, me dice, ¿qué te pasa? ¿Te está pasando lo mismo? Le digo yo, sí. Mira ese asiento. Ella se pone a mirarlo y dice, wow, ahora entiendo por qué mi papá me dijo que si estaba loca. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque él me dijo, y ahora estás haciendo muñecos de Dios en los asientos. El papá lo había visto sin saber qué era. Oh, wow. Entonces, yo salí muy impactado de ahí. Llamamos igual a la empleada, le dijimos, ¿usted qué ve? Vio lo mismo que nosotros. Me fui y comenzó a resonar en mi corazón un salmo que ustedes han escuchado mucho, pero que yo no apareció. Comenzó a decirme, busca mi rostro. Y era como si mi alma respondiera, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Pero era que me salía del alma, busca mi rostro. Y entonces me pasa que en esa misma semana tengo un cura amigo invitado a comer. Vamos a comer, luego nos vamos a la casa un ratico, yo estoy charlando con él en mi casa y comienzo a sentir otra vez que me están mirando. Yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? Como estoy con el cura, digo, este cura no me va a creer, a este sí no le cuento lo que me está pasando. Despaché al padre, me senté y ¿ustedes han visto el cuadro de la Guadalupana? O sea, no lo he visto, pero no físicamente Ok. El cuadro de la Guadalupana estaba ahí en mi sala. Y cuando yo comienzo a mirarlo, yo comienzo a ver que un rostro comienza a aparecer del pecho de la Virgen de Guadalupe. Y ahí está. Quien tenga el cuadro de la Guadalupana lo podrá ver. Porque ahí está. Solo pídale a Dios que se lo deje ver. Y aparece el rostro de Jesús. Y otra vez me dice, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Frente a ese contexto, ya era algo demasiado evidente. Yo ya no tenía argumento para resistirme a algo. Yo sabía que Dios quería algo conmigo, pero no sabía qué era. Yo no sabía entender qué podía pasar. De verdad necesitaba una luz, de verdad necesitaba algo más. Pero yo comencé a ver a Dios en todas partes. O sea, comencé a verlo. Arrugaba una servilleta, la tiraba y el rostro de Jesús. Miraba las nubes, el rostro de Jesús. En todo lugar, era una cosa impresionante. Yo dije, me estoy volviendo loco. Pero yo no soy así. Yo soy una persona demasiado mesurada en ese tipo de cosas. Sin embargo, esto estaba pasando. Y llegó otra vez una crisis existencial. Iba a la universidad, me sentaba a estudiar y de verdad que no podía. De verdad que llegaba un momento en que sentía como que la vida se me iba. ¿Qué estás haciendo? Era como, me estoy consumiendo en algo que tal vez no me está llenando. Créeme, a mí me gusta el derecho, me gustan las ciencias políticas. Estudiaba eso, derecho y ciencias políticas. Es decir, yo era un apasionado de esto porque de verdad me gusta. Pero sentía un vacío impresionante. Entonces, en un momento determinado, comienzo a viajar a Bogotá y voy a donde está Lino Sevillano, nuestro fundador. Y le digo, en algún momento siento que una voz me dice, llámalo, búscalo. Y digo, a mí no me gusta buscar gente, de esa gente así que tiene cosas maravillosas. Ni siquiera él, que era nuestro fundador. No, a mí no me gusta buscar personas ni con mensajes, ni con cosas, no me gusta, nunca me ha gustado que nadie me diga nada, que nadie interprete mi historia. Yo siempre le he dicho a Dios, si me tienes que hablar, háblame al corazón, pero a través de nadie. Bueno, sin embargo, Jesús me decía en el corazón, búscalo, no seas soberbio, búscalo. Porque así como lo ves, morenito y chiquito, en él es que me voy a manifestar. Búscalo. Bueno, luego llamé y le dije, mira, siento que tengo que hablar contigo. Me dijo, bueno, ven. Yo pensé que me iba a decir, no puedo. Me voy a su casa y le digo, Lino, estoy en esta encrucijada, no sé qué hacer. Como él era abogado, también penalista y un hombre maravilloso, un hombre brillante. Se queda viéndome y me dice, Fernando, tú tienes que ser abogado. Es una profesión
que debemos volver a poner en el lugar que le corresponde. Es una profesión que ha sido desacreditada necesitamos hombres íntegros, hombres que lleguen muy lejos con esto y que le devuelven la confianza a la gente, la dignidad, la ética, bueno, todo. Me echó un discurso bellísimo. Y me dijo, sin embargo, bueno, habla con Dios. Él tenía unas revelaciones que son la base de la experiencia de la espiritualidad, que las llamaba actas o se llaman actas. Y me dice, ahí está la última acta que ha llegado. Si quiere, léala. Léala a ver si le dice algo. Yo la leí, hermosísima, bellísima. Pero seguía él, mientras tanto se durmió. Cuando se despertó me dijo, ¿ya le contestaron? Le dije yo, no sé. No sé qué quiere Dios de mí. Entonces me dijo, ¿sabe que usted no me vino a buscar a mí? Usted vino a buscar a Jesús. Él tenía el privilegio de tener el Santísimo en su oratorio en su casa, por su párroco. Me dijo, camine, le presto mi oratorio y usted habla con él. Hable con él. Porque lo único que yo le digo hoy es que él hoy le va a responder. Así que abra el corazón. Eso sí se lo prometo. Subimos al oratorio, me lo prestó, arregló una mesita ahí, hasta le puso un mantel, consiguió una montaña de libros que tenía, cogió dos y dijo, de pronto esto le sirve para algo. Sin mirar, los cogió y los puso ahí. Y me dijo, me llama cuando le respondan. No importa que sean las 3 de la mañana, me llama cuando le respondan. Y se fue. Fue impresionante. Yo me quedé ahí a solas con Jesús, volteé y lo miré y le dije otra vez solos, ok, te voy a contar la historia. Y le conté la historia como te la estoy contando a ti, desde el principio hasta el fin. Y al final le dije, aquí estoy y no sé qué hacer con mi vida. Créeme, no sé qué hacer y no sé qué decidir de mi vida. Háblame, pero háblame bien claro. No te me vayas a aparecer porque me da un infarto, pero háblame. Y como no había nada, habían 2 libritos, yo dije, bueno, voy a coger uno de esos libros. Cogí uno y dije, ok, háblame si quieres a través de esto. Lo voy a bendecir porque no creo en las casualidades ni en nada. Lo voy a bendecir y en tu nombre. Donde abra y lo primero que diga, eso es. Cerré los ojos, lo bendije, lo abrí y cuando abrí, no abrí los ojos. Le dije, ok, ahora dame la gracia de aceptar y de amar lo que está ahí. Cuando yo abro los ojos, era la carta a los hebreos. Era un librito de resumen, solo la carta a los hebreos. Y tenía un letrero grande que decía, yo te he elegido sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¡No, padre! O sea, sí. La piel chinita. Sí. Yo volteo y lo miro a Jesús y le digo, la embarraste. Te equivocaste. Yo no quiero ser cura. Me rebelé otra vez. Yo soy rebelde. Qué fuerte, padre, lo que le sale. Porque yo no quiero ser cura. No sintió ¿Por qué nada? me mandas eso? Claro, me asustó, me impactó, me impresionó. ¿Por qué me dices eso? No quiero ser cura. ¿Qué hago? Llamé a Lino y le dije, ya me respondieron. ¿Y qué le dijeron? Mire, ok, voy a orar por usted. Pídale a Dios que lo ayude. Me fui, me monté en el bus, en la guagua para muchos, en el camión para otros. Me monté en el bus de regreso a donde estaba hospedado. Y me fui peleando con Jesús y le dije, ¿por qué me haces eso? Yo quería una respuesta, pero no esa. Yo no quiero ser cura. Y el bus iba así, repleto de gente. Y ahí en el bus, él me comenzó a hablar. Y me dijo, ¿no estás feliz? ¿No te alegra? Yo dije, ¿qué? ¿Qué me va a hacer feliz? Me dice, no te hace feliz, no te alegra. Que a pesar de todo lo que tú has sido y lo que eres, a pesar de tu miseria. Y era como si me pusiera la escena de todas mis cosas malas, de todo, como si pasara la película Flash de toda mi miseria.
Me dice, a pesar de toda la basura que tú has sido, de todo lo que... Un día, en tus propias manos y a través de tus propios labios, un pedazo de pan y un poco de vino se conviertan en mi cuerpo y en mi sangre, no te hace feliz. Créeme, yo contemplé esa escena y era irresistible. Y dije, sí, claro que sí. Claro, me hace feliz. Me dice, ¿y no te alegra? ¿No te hace feliz? Que a pesar de lo que eres, a pesar de toda tu miseria, un día, y a través de ti, de tus propios labios, no solamente le des consejos a los hombres, sino que por mi gracia y por mi misericordia y mi poder, les perdones todos los pecados y les queden perdonados para siempre. ¿No te hace feliz? Y yo, una vez más, contemplé la escena. ¡Wow! Y dije, sí, claro que sí. Me dice, ¿y no te hace feliz? ¿No te alegra? Que a pesar de toda tu miseria, era como si me la restregara toda otra vez. Un día, cuando hables a la gente, no seas tú el que hable, sino yo, el que habla a través de ti. Y ellos cambian de vida. ¿No te hace feliz? Créeme, ahí respiré. Llevaba la cruz guardada. Me la saqué. Me la puse por el frente y dije, soy cura. Soy cura. Lo acepto. Soy cura. En un bus. Soy cura. Volteé a mirar a toda la gente y dije, ¿será que se dan cuenta que soy cura? Que acaba de pasar una cosa... Pero una cosa de otro mundo, sobrenatural, padre. De otro mundo. Le hicieron la propuesta en el bus. En un bus lleno de gente. Y claro, eso fue... Yo me llené de un gozo, de una alegría, pero de una alegría que... O sea, yo no sé, supera absolutamente todo lo que yo te pueda decir, pero era la alegría del encuentro de la voluntad de Dios y la mía. Wow. La alegría del encuentro de la voluntad de Dios y la mía. Tercera frase que tengo que copiar. Sí. Era la forma en que, sí, definitivamente era encontrar mi ser. Sí. Para aquello que me soñó, me pensó. Dije sí. Ahí me fui a Cali, a mi ciudad. Dejé la universidad, dejé absolutamente todo. Y le dije a Lino, ok, me voy. Mi mamá, le dije, mamá, me voy a ir a la segunda vez que me iba. Mi mamá me paró y me dijo, hijo, ¿por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Le dije, mamá, Dios quiere que yo me entregue a Él. Y me dijo, ¿por qué te tienes que ir lejos? ¿Para dónde vas? Y le dije, voy a fundar una comunidad. No existía nada, absolutamente nada. Con la espiritualidad a la que pertenezco, no existía nada de eso. Entonces me dice, ¿dónde está la comunidad? Y le digo yo, no, van a ser, mamita, van a ser. ¿Pero dónde? Le digo, no, voy a ver dónde voy a vivir. ¿Y qué vas a hacer? No sé, mamá, yo solo sé que me debo ir. Wow. Que me debo ir, porque Él lo quiere. Como Abraham. Y yo le creo. Wow. Y así fue, y ella me dijo, ¿por qué no te quedas? Y se chocó mi mamá, quédate. Y eso me dolió. Entonces yo le dije, mamita, si es por ti, yo me quedo. Y de verdad que en ese momento lo procesé. Pasó el día y en la noche ella vino y me llamó y me dijo, mi amor, ven. ¿Sabes qué? Vete. No me importa dónde estés, pero quiero que seas feliz donde estés. No importa dónde sea. Vete. Oh, padre. Creo que
para ir concluyendo toda esta historia, mi gente, porque va a venir la parte, o sea, así como ustedes están, yo también estoy. Vendrá después otro episodio de qué pasó después de ahí, padre, pero qué impresionante. O sea, yo no tengo palabras como, wow, qué impresionante, ¿no? Como Dios transforma. Yo no sé si ustedes han sentido, pero yo acá, o sea, yo de verdad, y esto no es por lanzar flores porque sea un sacerdote, no, sino es que tengo ganas de irme corriendo al Santísimo, es lo que provoca, ¿sabes? Quiero hablar con Jesús. Eso es lo que provoca porque Él nunca se equivoca. ayer leí una frase que decía esto: cuando tú piensas en felicidad y cuando tú buscas felicidad, lo que buscas es a Jesús, simplemente que no lo sabes. Así es. Y cuando uno escucha toda esta historia, cómo culmina, wow, y bueno, y verlo aquí, o sea, de cura, que eso vendrá después para no alargar más de 2 horas, pero gracias, Padre, gracias por derramar incluso esas lágrimas. Yo no lo hice, pero no porque no quiera, sino el maquillaje. Claro. La vanidad todavía, Padre, que me tendré que confesar. Pero gracias, simplemente gracias, ver todo el proceso de conversión. Amén. Yo solo quiero que se queden con una cosa. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe. Déjalo hacer. ¿Por qué te resistes? Si Él lo sabe. Él conoce los deseos más profundos de tu corazón, tus sueños. No te frustres tú a ti misma, Total. Déjalo hacer. Incluso esas mamás que están viendo esto, que hay muchísimas, viendo manual, yo a veces les digo como, solo ora, porque es que no sabemos en qué parte de la historia el Señor va a tocar, y no es que está permitiendo que se hunda más, pero de cierta manera algo está obrando ahí que será para mayor gloria de Dios y para ver el siguiente capítulo más adelante, que no sabemos. Bueno, yo tengo un último mensaje para las mamás, y es este. Cuando algún día, ya siendo cura, le digo a mi mamá un día, sentados los dos charlando, y le digo, mamita, estábamos los dos juntos, en esos momentos bellos de intimidad con la mamá. Y yo la volteo y le miro y le digo, mamita, ¿qué hacías tú cuando yo estaba perdido? Cuando de verdad te sentías impotente por salvarme, ¿qué hacías? Y me dice, mi amor, yo lo único que hacía era que iba a tu cama. Cada vez que salías de la casa a drogarte, me arrodillaba, abrazaba tus cobijas, lloraba sobre ellas y le decía a Dios, no es mi hijo, es tu hijo. Te lo entrego. Haz con él lo que quieras, pero hazlo feliz. Y yo en ese momento la volteo y la miro y le digo, mamá, rezaste tanto que hasta me volviste cura. Por eso le digo a las mamás, no se cansen de rezar y no se dejen vencer por nada. Porque si Dios conmigo hizo lo que hizo, ¿qué no hará con tus hijos? Qué belleza, Padre. Padre, bueno, no queda más sino una segunda grabación más adelante, mi gente. Amén. La parte número 2 de toda esta película de Netflix. Padre Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, por abrir su corazón, por su testimonio. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, creo que las gracias son para Dios, que hace todo esto. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Gracias a ustedes que se quedaron con nosotros aquí escuchando este testimonio. Recuerden enviarlo a cualquier persona, a cualquier joven. Y pues nada, estaremos conectados en Manual para Enamorarse. Hasta la próxima vez. Muchas gracias y nos puede dar la bendición, Padre. Y ese buen Dios que te ama, que te conoce, que siempre ha estado a tu lado, que habla en lo más íntimo de tu corazón y que solamente quiere que tú seas feliz, te bendiga y te dé la alegría de encontrarte con Él para que Él obre el milagro de su amor en tu vida. Que te bendiga ese mismo Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Chaito, gracias.